Hola, 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 mis bellas amigas y amigos de YouTube. ¿Cómo están? El día de hoy me hice un pequeño tiempito y les preparé un video cortito, pero muy explícito, sobre ese tema que tanto dio que hablar en el video anterior y que es los perfiles violentos. En este caso vamos a hablar de la violencia psicológica, que abarca muchas áreas. No solamente se da en el ámbito de pareja, sino que también se puede dar en el ámbito familiar, de amistades, laboral, y es un tema que da que hablar para muchos videos. Pero voy a hacer uno bien cortito y conciso que estuve investigando y les voy a traer algunas de las pautas para que identifiquen la violencia psicológica. Así que espero que les guste el video. Bueno, como les estaba diciendo, la violencia psicológica es un tipo de violencia que se da en varios ámbitos, no solamente en el ámbito de pareja, se puede dar en el ámbito laboral, entre amistades, entre la familia, en las escuelas. Es un tipo de violencia que, si bien no deja marcas físicas, deja marcas psíquicas en las personas. Puede producir complejos, pueden bajar la autoestima, pueden crear problemas depresivos y traumas, sobre todo cuando es ejercido en la escuela, ámbito en el cual los niños están en sus primeros momentos, en sus primeros años de vida y están forjando su personalidad. Y los niños suelen ser crueles. Para mi forma de verlo, más allá de lo que yo estuve investigando, mi postura es que los niños son crueles, no pueden llegar a ser. Son crueles por lo que ven, por lo que escuchan. Sí, son muy crueles. Así que este video es para que les sirva y se puedan informar al respecto. El tipo de violencia psicológica se basa de 3 puntos: humillación, insultos y amenazas. Es un tipo de violencia que es sostenida en el tiempo y que tiende a hacerse cada vez más fuerte a medida que transcurre el tiempo. Es un tipo de violencia que produce, para decirlo de algún modo, una especie de acostumbramiento, y digo entre comillas, donde la persona normaliza la situación y se acostumbra al tipo de violencia. Es más, puede ser que hasta en el tiempo, transcurrido mucho tiempo, la persona llegue a no poder reconocer la situación, porque se acostumbra tanto a la humillación, a las amenazas, al menosprecio, que llega a incorporarlos en su forma de vida de tal manera que no los puede identificar a simple vista ella misma. La violencia psicológica puede presentarse también con otros síntomas de violencia, como por ejemplo violencia física y violencia sexual. Pero la cualidad que tiene este tipo de violencia es que produce problemas con el autoestima y con la independencia. También puede llegar a presentar problemas de nivel psicosomático y ciertas patologías psicológicas, problemas psicológicos y un montón de cosas que puede desencadenar, inclusive que la persona que la sufre durante mucho tiempo pueda llegar a desencadenar actitudes violentas. Por ejemplo, en los niños, el tipo de violencia psicológica que puedan llegar a sufrir puede ser que en un futuro esa persona que fue sometida a ese tipo de violencia se convierta en un maltratador y ejerza el mismo tipo de violencia que ejercieron en él en otras personas. Bueno, vamos a enumerar algunos tipos de violencia. La violencia que es a través de amenazas. Generan miedo en la víctima. Cuando la amenaza es dañina, puede llegar a tener algún tipo de pena por parte de la ley, pero generalmente y en la mayoría de los casos no. Entonces es un tipo de amenaza que es dañina, daña la psiquis de la persona. A través de las amenazas produce miedo, coerción, la víctima se siente totalmente indefensa. La humillación es un tipo de amenaza también, que generalmente se puede ver en el ámbito de pareja, pero también entre grupos de amigos, en el ámbito laboral, produciendo vergüenza, o sea, la persona que es humillada
siente vergüenza, volvemos de vuelta al mismo punto, baja la autoestima. En el ambiente laboral puede producir que la persona no tenga un buen desempeño, que tenga problemas de productividad en el trabajo, todo motivo del tipo de violencia que puede estar sufriendo. Monopolizar la toma de decisiones es otro tipo de violencia. Generalmente eso se puede dar en el ámbito de pareja o entre el grupo de amigos, cuando uno toma una decisión y al otro no le gusta, puede llegar a desencadenar algún tipo de violencia de una de las partes hacia la otra, o cuando en el ámbito de pareja una de las partes quiere tomar una decisión sobre alguna situación de dinero y la otra no está de acuerdo, también puede llegar a desencadenar algún tipo de violencia el decirle a la persona, vos no entendés, vos que te metés, vos no sabes nada, yo soy el que trabaja, yo soy el que decide sobre el dinero, porque vos no trabajás. Ese tipo de situaciones es un tipo de violencia psicológica. El control. Si bien el control está bien en la relación entre padres e hijos, pero cuando pasa y se convierte en exceso es un tema de violencia. Pero entre amistades y parejas no debe ejercer control. ¿A qué me refiero con el control? Me refiero a revisar mensajes, revisar agendas, revisar celulares, revisar redes sociales, tener o exigir las contraseñas de las redes sociales de tu pareja, más allá de que ustedes lo naturalicen, porque me he enterado de muchas personas que llegan a naturalizar esta situación a tal punto que dicen, y bueno, yo le doy la mía, total, yo sé las de él, o yo tal, yo sé la de ella. No, bajo ningún motivo en una pareja nadie tiene que tener las contraseñas de las redes sociales de la otra persona, ya sea la mujer del hombre o del hombre contra la mujer. Porque si vos tenés las contraseñas de las redes sociales de tu pareja, quiere decir que no hay confianza. Y aparte violando la ley estarías violando la ley de privacidad. Sería lo mismo que agarres y porque llega una carta de un vecino la abras. Estás violando una ley de no abrir correspondencia ajena. Con los mensajes del celular, del Messenger, del WhatsApp o de cualquier otra red social, estarías también incurriendo en ese delito. Así que no debes leer los mensajes de tu pareja ni controlarle sus cosas personales, porque eso es un tipo de violencia que es control y está mal. Los insultos. Yo sé que hoy en día vivimos en una sociedad donde todo se ve más relajado, más naturalizado, pero hay algo que nunca debe cambiar y es el respeto. No solamente el respeto hacia tu pareja, sino el respeto hacia tus amigos. Todo en sí tiene que mantener el respeto. Y más que nada en una relación de pareja, porque si se pierde el respeto en una relación de pareja, se pierde todo. Entonces, los insultos están de más. Es preferible cuando estés en una discusión y no lleguen a un encuentro, a un punto en común, que corten ahí, los dos salgan uno para un lado, el otro para el otro, se despejen y cuando estén de vuelta centrados y puedan llegar a tener una conversación normal, se retome la discusión. ¿Por qué? Porque uno en una discusión, cuando los ánimos se empiezan a acelerar y uno no puede, un auto, y cuando uno no puede hacerle entrar en razón a la otra parte, uno tiende a desbocarse y a decir cosas que no se deben. Y esas cosas que no se deben son insultos y es otro tipo de violencia, así como los gritos, así como los empujones y otro tipo de cosas que pueden llegar a darse en una situación cuando en una conversación o en una discusión no se ponen de acuerdo. Inclusive también en el ámbito laboral hay que tener respeto con los compañeros y con los superiores. Las burlas. Cuando hablo de burlas, entra un amplio contexto de palabra. Entra la escuela, que es el primer lugar donde se dan las burlas. La humillación que sufren los chicos en la escuela es increíble. ¿Y qué pasa? Nosotros como adultos a veces no lo tomamos en cuenta, pero ellos se están formando, no nos olvidemos que se están formando. Y si ellos nos ven que nosotros nos reímos de la vecina que es gordita, ¿cómo no lo va a hacer en la escuela con el nene que es gordito?
Pido perdón por el ruido. Bueno, volvemos al tema, las burlas. Las burlas en el ámbito de la escuela. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y no discriminar o no hablar o pensar lo que decimos antes de hablar, porque ellos siempre escuchan. Así tengamos una conversación con una amiga o con lo que sea. Ellos siempre escuchan y lo que escuchan lo transfieren a la escuela. Y pueden llegar a ser muy ofensivos y discriminativos y crueles con otros compañeros. Incluso también en el ámbito de pareja, cuando inocentemente se le dice, ay, mira qué gordita que estás, o esto y lo otro, ya llega un punto que se toma como un chiste, pero en realidad eso sí puede llegar a producir, dependiendo cómo lo interprete la otra persona, puede llegar a producir un daño psicológico en el ámbito, en el ámbito laboral también, cuando se ponen apodo, ahí llegó el gordo, ahí llegó el flaco, ahí llegó el petizo. Hasta cierto punto puede llegar a ser algo manejable, pero siempre tengamos en cuenta que no sabemos cómo lo puede interpretar otra persona. Entonces, yo recomiendo que no se usen ese tipo de cualidades, ¿no?, para identificar a las personas, sino que se llamen a las personas por su nombre y dejémonos de utilizar el gordito, el flaquito, el peticito, el peladito, porque puede ser que estemos ocasionándole un daño a la persona que nos escuche. Las críticas. Todos tenemos nuestra esencia de criticar y quizás lo hagamos sin intención, pero a veces las críticas pueden llegar a ser destructivas o positivas. Cuando nosotros damos una crítica sobre algo para mejorar algo de una persona o decirle, bueno, por ejemplo, a una mujer que es gordita, por ejemplo, no le podés decir, ay, ese vestido rojo te hace ver más gorda, porque es una crítica que puede llegar a ofender. Utilizar otro tipo de forma. Te queda lindo el color rojo, pero por ahí este tono te quedaría un poco mejor. Hay formas y formas de explicar y de decir las críticas, pero cuando las críticas ya se hacen algo constante y son críticas que tienden a denigrar y hacer sentir mal a la otra persona, porque a veces lo hacemos sin querer y a veces lo hacemos queriendo. Esas críticas, aunque no lo sepan, se los voy a contar, es un tipo de violencia que daña directamente el autoestima de la persona que recibe la crítica. Así que antes de criticar, pensemos si lo que vamos a decir es constructivo y si la otra persona lo quiere saber. Porque lamentablemente hay algo que hay que tener en cuenta, es que la gente que es muy flaquita o que es muy gordita o que es muy bajita o lo que sea, tiene espejo y se ve. Entonces no hace falta que nosotros estemos todo el tiempo diciéndole te queda mal porque sos gorda o estás re gorda o estás re flaca, porque sinceramente eso molesta y lastima muchísimo. Y yo les voy a contar algo que a mí, cuando yo era chica, inclusive de grande, me decían la flaca escopeta, la popotito, la garza, porque yo soy extremadamente flaca. De hecho, he tenido 3 hijos y sigo siendo flaca. Y me han creado tremendo trauma de tanto decirme flaca y flaca y flaca y flaca, que sinceramente me costó muchísimo aprender a quererme y aceptarme como soy. Así que esto es una vivencia personal que les estoy contando, porque así como a los gorditos los tratan de gorditos, a los flaquitos los tratan de flaquitos, y la realidad es que nosotros nos vemos y sabemos cómo somos físicamente. Así que antes de hacer una crítica hay que pensar cómo se dice y decirla de la mejor manera para que a la otra persona no se le genere un tipo de violencia, no se le genere problemas de autoestima, y si es una crítica que realmente vale la pena, porque si no es mejor no decir nada y guardarnos nuestros pensamientos para no ofender y hacer sentir mal a nadie. Negar la percepción y los sentimientos del otro. Es algo que está muy de moda últimamente cuando en un grupo de amigas, por ejemplo, una está triste, está deprimida y las otras empiezan. Ay, ya estás así. Dale, tómate unas copas, vamos, que vas a estar así deprimida, que si esa persona está mal, está deprimida, nosotras como amigas tenemos que hacer un parate y escuchar qué es lo que le está pasando a ella para poderla entender y poderla ayudar. Porque no es solamente divertirse y pasar el momento cuando una compañera está mal. Eso es no, no está bien, es como minimizar los sentimientos de la otra persona. Me ha pasado que me han contado mis amigas
que, ay, viste, fui a la casa de fulanita, yo estaba re mal y estaban de fiesta y me decían, ay, bueno, acá con mala onda no, acá si venís tenés que divertirte. Está bien, hay que divertirse, sí, pero si uno está pasando un mal momento y necesita un amigo, ese amigo tiene que estar. Porque eso sí, aunque no lo quieran creer o no lo sepan, es un tipo de violencia. Entonces, en la relación de pareja también puede llegar a pasar cuando hay una discusión y ella está mal y él minimiza la situación ignorándola o yéndose y dejándola sola o diciéndole, ay, vos siempre así, siempre con tus problemas, siempre con tus cosas. Es una forma de minimizar los problemas de la otra persona y es un tipo de violencia. Este tipo de violencia psicológica, donde se minimizan los sentimientos de la otra persona, cuando se hace continuo y en el tiempo, continuamente, significa tipo de violencia psicológica. El acoso psicológico es una forma de violencia donde se busca destruir la autoestima de la víctima. Los ejemplos de violencia psicológica que ya mencionamos son varios, están bien detallados y estos tipos de violencia no buscan más que destruir y dañar el autoestima de quien recibe el insulto, la humillación, la menospreciación, eh, cuando lo ignoran, y todo ese tipo de situaciones buscan destruir la autoestima de la persona. El acoso moral que se realiza en complicidad de colaboradores o testigos pasivos, que si bien no son los que agreden, pero sí son los que escuchan la agresión verbal. Entonces esto se llama acoso moral. Generalmente se puede dar en el ámbito laboral, en un club, en la escuela. El acoso vertical, que generalmente se da cuando el acosador tiene algún tipo de poder sobre la víctima, generalmente se da en el ámbito también del laboral, buscando anular psicológicamente a la otra persona para someterla o para el propio disfrute de ellos, porque el acosador cuando está agrediendo a una persona o le está haciendo pasar un mal momento, es como que ellos sienten que se destacan o se sienten superiores humillando a otra persona. Y también el acoso horizontal, que se da en personas que tienen el mismo nivel. Este tipo de acoso se da en el ámbito escolar. Bueno, por el día de hoy terminamos. Espero que les haya gustado, servido e informado el video. Y nos vemos con más videos sobre los distintos tipos de violencia. Ya más adelante les prepararé más. Nos vemos.